Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Acción 360, hoy viernes 14 de marzo, un gusto que nos acompañe por la pantalla Extra TV y también a los que nos siguen por los 92.3 FM de Extra Radio. Hoy un programa con temas bastante variados y para analizar un poco de todos ellos, estoy en compañía de Marisol Abarcamari. Buenas noches. ¿Cómo estás, Julito? Qué bonito compartir esta hora. Teníamos un ratito, ¿ah? Sí, ratito no estar nosotros, sí. Bueno, viernes de quincena y nos tocó el mejor equipo, Julito. Eso es. Bueno, no, hoy tenemos bastante información deportiva. Bueno, vamos a hablar ahora de Joel Campbell, futbolista de Alajuelense, delantero, que ha sido muy cuestionado por el rendimiento que ha mostrado en este año, en este 2025, en lo que va. Campbell, que ha jugado 11 partidos con el cuadro rojinegro, 8 partidos más bien con el cuadro rojinegro entre torneo nacional y Copa Centroamericana. Apenas tiene, Mari, 211 minutos, sí. Solamente un gol. Todos los partidos ha ingresado de cambio, ha jugado ratitos, ninguno como titular. Y bueno, vamos a escuchar lo que dijo Campbell ayer, Mari, cuando ustedes estaban ahí en zona mixta, porque se le preguntó sobre el nivel y prácticamente no dijo nada, ¿verdad? No dijo nada. Y aparte, Julito, yo sí tengo que decir que así como él se ve en cancha, que no corre, que camina, que entra de cambio y que realmente ante el ojo humano da pereza verlo, las mismas, así como da pereza verlo en cancha y da pereza verlo jugar actualmente. Es cuando habla. Es cuando habla. Bueno. Vamos a escuchar a Joel Campbell. Y bueno, yo en eso no tengo nada que responder al respecto. Soy muy respetuoso de las opiniones ajenas. Cada quien es libre de opinar y decir lo que desea de cualquier jugador. Y bueno, yo sigo tranquilo, esforzándome al máximo siempre en los entrenamientos, en los partidos. Si me dan la oportunidad, ya sea de inicio, de suplente, trato de dar lo mejor y bueno, eso es el fútbol. Ayer se notó el ingreso de Campbell. No. O sea, yo lo noté en una jugada porque trató de agarrar un balón, se quitó la marca de un defensa y lo levantaron. Fue lo único que yo vi de él. ¿Cómo fue el primer gol de Pumas? Del Pumas. Fue de hecho cuando él entró. Él entra, de está en posición prohibida. Ahora que me lo dice eso, me acordé así porque yo estaba en posición prohibida y ahí ataca el Pumas y hace la primera Me acuerdo porque estaba viendo yo el partido con mi hermana y mi hermana me dijo, mira, ya entró Campbell. Y entonces, justo inmediato, mete el gol a la liga y me hace, ven, entró Campbell y metieron el gol del Pumas. Y es una lástima, Julito, porque sí. Por supuesto uno no le puede quitar el currículum que tiene Joel Campbell en selección, en clubes internacionales, tampoco acá a nivel nacional, pues estuvo muy poco, pero creo que todo el tico, el saber que Campbell viene a un equipo nacional, viene a aportar toda esa experiencia. Por ejemplo, el caso de Celso Borges. Celso Borges regresa a la liga, bueno, no regresa a la liga, pero regresa al fútbol nacional y va a la liga y hoy por hoy es uno de los mejores 5 que tiene el país en Liga Nacional. En su momento también ha habido jugadores, por ejemplo, bueno, Brian Oviedo le ha costado un poquito consolidarse, pero también hay que entender que es un área de la cancha donde tienes que correr mucho. En su momento, no sé, ya no están Alajuelense, pero en su momento Moreira, cuando vuelve al país, también subió muchísimo de nivel con Alajuelense. Esteban Alvarado, por ejemplo, también. Sí, entonces uno dice, ¿por qué? Y bueno, me acuerdo mucho porque Pedro siempre nos dice, nuestro director Pedro Letano nos dice que yo soy muy crítico con Campbell. Bueno, yo soy crítico con Campbell porque yo digo, lo que decía Mari, el currículo de Campbell hace que uno tenga que ser crítico con él, porque vamos a lo mismo, el fútbol nacional para Campbell debería ser pan comido, facilito, como, muestro mi nivel, hago esto. Todos los partidos uno diría Campbell debería ser figura siempre, en todos los compromisos. Pero bueno, ¿qué pasa? Que parece que al futbolista le da pereza jugar este tipo de compromisos. Y entonces ahí es donde se le ve el nivel. Y ya la afición liguista lo está sintiendo, porque ayer estaba viendo comentarios y demás en redes sociales. La afición liguista está cansada de cómo se ve Joel Campbell en este momento en cancha. Cómo lo muestra, lo que muestra el futbolista, que es prácticamente como toca 2, 3 balones y después de ahí no se le ve absolutamente nada más. Ahora hablamos de la banca que tiene la liga. Uno repasa la banca y la banca que tiene la liga para mí es una de las mejor, si no la mejor que hay a nivel nacional. Y vos te pones a ver, por ejemplo, el caso de Joel Campbell, y yo a veces pienso, ¿será que Pumas dijo, mira, es que qué raro que no meten a Joel? Porque claro, obviamente lo tienen como referencia. Muy referenciado. ¿Verdad? Sí. Lo tienen como referencia. Y que digan, qué raro que no metieron a Joel Campbell de titular. Pero al final lo meten y qué daño hace. No, y ahí ninguno. Realmente es donde ellos dicen, no, ya vi por qué fue que no. Sí. Que no entró. Hay que recordar, bueno, también, y no es justificándolo, Campbell volvió al fútbol de Brasil este año
tenía una lesión en su espalda, estuvo fuera en las primeras fechas del campeonato. Cuando ya regresa, se le notaba obviamente el bajo nivel que tenía, pero uno decía, bueno, la lesión, la poca actividad que tuvo en Brasil, pero o sea, ya es como para que poco a poco vaya mostrando lo que se le conoce popularmente a él. Pero Mari, es que en ningún partido da tintes o da chispas de mostrar algo distinto o algo como cuando llegó a la liga, que cuando llegó a la liga era revulsivo casi que en todos los partidos. Me acuerdo de un clásico que anotó 2 goles y demás, pero de ahí en adelante prácticamente no ha marcado diferencia. Sí, es complicada la situación de Campbell, la verdad. A nivel nacional es complicada porque creo que es un jugador que tal vez sí, no te rinde los 90 minutos, pero es un jugador que te debería de cambiar el juego. Yo creo que Alexandre Guimaraes sigue apostando por él porque lo sigue poniendo como un jugador de cambio revulsivo que te va a generar un poquito más de daño, que tiene esa magia en sus pies, pero que parece que aquí a nivel nacional no lo utiliza. Y no sé, creo que como vos decís, o sea, vos le vas y le preguntas ahorita a un Manudo y dice, no, Campbell ya no. Sí. Y creo que así de muchos, ¿verdad? También el caso de Matarrita, no, Matarrita no tampoco, porque no entran. El caso, bueno, de Oviedo, que sí ha estado siendo un poquito más regular que esos otros 2 jugadores, pero sí también, pues, es un factor que a mí me hace entender que Campbell no debería, por ejemplo, tampoco estar en selección, y si lo llaman este domingo, es por nombre, para mí. Pero no, si lo llaman sería porque ya, o sea, sería demasiado... Bueno, no sé. Vamos a escuchar a Alexandre Guimaraes refiriéndose a cómo han trabajado en Alajuelense y lo que esperan de Joel Campbell para los próximos partidos venidos. Esto dijo el técnico Alexandre Guimaraes hoy en conferencia de prensa. En el caso de él está intentando hacer lo máximo para ponerse al ritmo de nuestra intensidad, ¿verdad? Y de ahí que nosotros le estemos dando los minutos que creemos él podría intentar estar en esa intensidad. Tenemos 10, 11 partidos por delante, más los de la serie final, y esperamos que podamos contar con él para así ver su mejor versión. Ahí estaba el técnico Alexandre Guimaraes refiriéndose a esta situación de Joel Campbell. Ya lo decía Mari, uno no esperaría que el nombre de Campbell figure en la lista de convocados para los partidos de la próxima semana de Costa Rica contra Belice, la fecha FIFA que enfrentará la selección nacional ante los beliceños. Pero bueno, Mari la veo aquí bien entretenida leyendo Diario Extra, ¿verdad? Por supuesto, acá leyendo una nota de nuestro gran director Pedro Bretana, dice Jorset, el hijo desheredado del Saprissa. Y ahora el caso de que Mariano Torres va a estar fuera 2 partidos, según las sanciones del Tribunal Disciplinario. Pues es una buena nota para leer cómo viene Jorset Hernández para este encuentro. Sí, si usted quiere leer esta nota y muchas otras más, recuerde que Diario Extra llega hasta su casa o negocio. Un periodismo objetivo, imparcial, con un manejo fuerte desde el punto de vista ético y una mayor confiabilidad. Consulte por las zonas de cobertura. Suscríbase al 7070-4205, 7070-4205. Ya va a aparecer el número en pantalla para que se informe primero y mejor con Diario Extra. Así que ya lo sabe, para que lo tenga en su casa o en su negocio, ahí puede hacer la llamada y consulta por zonas de cobertura con Diario Extra para que se mantenga muy bien informado, Mari. Así es. Bueno, y como les adelantamos anteriormente, hoy tenemos a un invitado súper especial, Alan Rodríguez, quien es el preparador físico de la selección femenina, ¿cierto, Arita? Sí, así es. Muchas gracias, Marisol. Muchísimas gracias por venir. Alan, bueno, hoy tenemos creo que un tema muy interesante que nos puedes hablar y nos puedes tocar, porque es algo que en su momento en el torneo anterior se decía, ¿verdad? Las rotaciones que se dan por los números basados en lo que nos tira el GPS en los jugadores y ver la fatiga que tienen los jugadores por esos números que ustedes como preparadores físicos tienen y dan a conocer, por supuesto, su cuerpo técnico, ¿verdad? En este caso, el director técnico. ¿Cómo uno se puede basar en eso, verdad? ¿Cómo uno se puede basar de que, mira, no, te recomiendo que cambies a Julito por Alan porque me muestra una fatiga mayor, por lo menos en los entrenamientos? Sí, bueno, eso es un tema interesante, un poco profundo, ¿verdad? Vamos a ver, dentro del análisis de GPS que se hace diario en los clubes, se va a ir recaudando información de manera constante durante la semana y ahí es donde los cuerpos técnicos empiezan a generar
decisiones, ¿verdad? O empiezan a tomar decisiones tomando en cuenta esta información, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, no sé, durante una semana hay una serie de información generada, por ejemplo, en la pantalla esta que nos podemos mostrar de carga acumulada, podemos ver, por ejemplo, un ejemplo de cómo podemos ir acumulando la carga durante la semana y se ven diferentes. Bueno, esta barra es totalmente de uno de los tantos parámetros que se pueden ver en el análisis de GPS, ¿verdad? En este caso es distancia total, las barritas y las líneas hablan de la distancia por minuto, generada por minuto de cada jugador. Eso es todo un microciclo de trabajo, ¿verdad? Ahí hay 2 semanas, se ve que las cargas se van acumulando durante la semana, van generando algunos picos de carga altas, otros donde se descansa, por ejemplo, donde no hay barrita roja, ahí hay una pausa, hay un día libre, ¿verdad? Al final de una carga alta, que la barra más alta significa la competencia, en ese caso, después hay una recuperación y después hay un día libre, ¿verdad? Eso es una semana típica, el análisis de datos lo podemos ver ahí de manera gráfica, eso se le entrega a los profesores, a los entrenadores, y ellos empiezan a analizar y se empiezan a dar recomendaciones y ellos empiezan a tomar decisiones, ¿verdad? Sí, de esta manera ellos pueden ver, por ejemplo, qué día ya deberían de dar libre por las cargas que tienen. Eso ya se planifica, ya eso se va orientando desde el inicio, eso se va planificando, lo que nos va dando más que todo las gráficas es ver cómo se va desarrollando lo que planeamos, ¿verdad? Lo que se va desarrollando desde un inicio, lo que se planea antes de empezar la semana, y las gráficas nos van dando el camino de cómo vamos avanzando. Ahora, podemos decir, la información en el partido, la carga de partido fue tanto, nosotros planeábamos que fuera de esta forma, pero nos pasamos un porcentaje por encima de lo que planeamos. Entonces el día que sigue, por ejemplo, en este gráfico que acabamos de poner, eso es un gráfico de carga aguda crónica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que hacemos es que, vamos a ver, las barras rojas significan la carga aguda, ¿verdad? Significa la carga que estuvieron en el día a día, ¿verdad? La sombra azul significa la carga crónica, o sea, lo que genera varias barritas rojas. Las barritas rojas acumuladas van a generar una carga crónica, que eso lo que hace es agarrar 3 semanas, ¿verdad? De cargas agudas ya acumuladas y empieza a generar un número, un parámetro, ¿verdad? Entonces después está el ratio, que está con las lineecitas, el ratio, que es la relación entre la carga aguda y la carga crónica. Entonces, ¿qué tanto afecta la carga diaria a la carga acumulada que tiene el jugador durante las semanas? Entonces, ahora, hay un porcentaje que se maneja, que es entre 0.3 y 1.3, ¿verdad? Que ese es el ratio correcto o adecuado para que un jugador esté en un estado óptimo, lejos del riesgo de una lesión. Entonces, a partir de aquí es donde podemos, un entrenador, a partir de recomendaciones, tomar decisiones. Bueno, este jugador a través, y a través, por ejemplo, de la carga, está con un riesgo de lesión alto, entonces mejor lo cuidamos en este partido o le disminuimos los minutos de juego. Alan, esto es importante y que lo hagan todos los días, en este caso los equipos, los preparadores físicos, sí, o siempre se busca nada más hacerlo cuando, por ejemplo, después de jugar un partido. No, este análisis se hace todos los días. Todos los días. En un club sucede que usted ve a los jugadores todos los días, entonces todos los días tienen que estar analizando la carga. Esto de manera individual, a nivel colectivo, pero sí se tiene que dar un monitoreo constante de esto, más, digamos, un torneo como el nuestro a nivel nacional, si tú jugás viernes, jugás sábado, tenés partidos 2 veces, 3 veces a la semana, entonces este monitoreo tiene que ser constante. ¿Qué genera la competencia? ¿Qué carga a nivel crónico va a generar la competencia en el jugador? Y ahí es donde empiezan a decir, bueno, es que este jugador esta semana de 3 partidos fue pesada para él, me está generando una carga crónica muy alta, tiene un riesgo de lesión, prevenimos mejor la lesión, disminuimos los minutos,
o evitamos el juego. Esas dos rayitas, perdón, Julito, esas dos rayitas altas que están ahí rojas, que son las más altas de todas, ¿eso qué quiere decir? ¿Eso negativo se sobrepasa y por eso hay días de como un poquito menos de intensidad? ¿O cómo, sí, cómo se puede si ustedes leer? ven ahí, digamos, las rayitas rojas van aumentando o disminuyendo el volumen, hay 3 altas, 2 bajas, a veces hay una alta, una baja, y ese es el día a día, digamos. Pero eso depende de la planificación que se tenga en el club, ¿verdad? En cuanto a lo que se quiere ganar a nivel físico. Esto normalmente, la teoría pide que si usted tiene 2 cargas altas, usted en la siguiente sesión disminuya un poquito la carga y para ir haciendo el principio de supercompensación. Entonces, ese análisis de este gráfico, lo importante a nivel de club es el análisis del ratio. La liniecita que nos va indicando. La línea verde que se ve. La línea verde, exacto. Delgadita. Esto es esto es un parámetro de distancia, pero uno de los parámetros más importantes, por ejemplo, en la pantalla de intensidad de microciclo, podríamos ver el mismo gráfico, ¿verdad? ¿Lo ven? Pero con parámetros de alta intensidad. ¿Qué son parámetros de alta intensidad? Los parámetros que tienen que ver con sprint, ¿verdad? Alta velocidad, zonas de muy alta velocidad que se generan mucho a nivel de fútbol. Esto genera una carga mecánica importante del jugador. Entonces, a partir de este análisis, podemos evitar lesiones como desgarros musculares, lesiones mucho más importantes como ruptura de ligamentos. Entonces, vamos analizando durante el periodo de tiempo cómo es la fatiga en ese jugador en ese momento. Sí. Hay otro montón de métodos, pero podemos... eso es uno de los más importantes. Que a veces, para que la gente lo entienda, el aficionado a veces critica mucho y dice, es que el entrenador dejó en banca a tal jugador o lo dejó en el banquillo, sacó de convocatoria y demás a X o Y jugador, ¿por qué no lo usó en este partido? Bueno, es porque a veces entonces el futbolista está tan cargado de partidos que para evitar una lesión o algo de más así, se hace este tipo de análisis, se lleva este control y entonces a partir de ahí es donde el futbolista se toma la decisión, en este caso el entrenador, para no utilizarlo. Pero entonces estos datos los entrenadores siempre están diariamente también analizando. No solo tienen que analizar lo que es el rival de turno, sino que también tienen que estar viendo cómo están cada uno de sus piezas para enfrentar ese partido. Sí, digamos, más que todo, para eso está el preparador físico, ¿verdad? El preparador físico genera, planifica y orienta la carga de entrenamiento. Los entrenadores, cada uno genera sus contenidos tácticos. Y el preparador físico lo que tiene la tarea es de eso, de darle la información correcta al cuerpo técnico para que ellos tomen decisiones. Y nosotros, a nivel físico lo que se hacen son recomendaciones a nivel técnico. Claro, hay otra parte que es la competencia, ¿verdad? Hay que ganar. Los clubes estaban obligados muchas veces a ganar ciertas competiciones, ciertos partidos. Un jugador es importante, otro no, y ahí empieza un debate entre si un jugador está apto o no para competir y si es importante o no también para el cuerpo técnico. Y Alan, en esa pantalla, no sé si mis compañeros me la pueden volver a poner, en esa pantalla, ¿cuál es el rango positivo? Que vos decís, bueno, aquí el jugador está estable, está bien, digamos, en los numeritos que vemos al lado, porque esto para nosotros, que no somos preparadores físicos, tal vez es como que nos están hablando en otro idioma, ¿verdad? Pero tal vez, ¿cuál es el rango con esta imagen? ¿Cómo podemos decir que ese jugador está con una carga aguda o con una carga crónica sobrepasada a lo que realmente debería tener? Como les dije, la liniecita, en este caso la verde, es la que nos marca el ratio, lo que es la relación carga aguda crónica. Si ustedes ven la línea verdecita al inicio, en las primeras 5 o 6 barras, es muy alta. Está muy arriba, tiene un puntaje de 1.42, eso es un riesgo muy alto de lesión. ¿Pero por qué pasa eso? Porque hay muy poco carga aguda acumulada. Entonces, el ratio agudo crónico se eleva mucho. En un principio eso no se toma en cuenta. Ahora, ¿cuándo empieza a ser importante ese análisis y cuándo estamos en un rango óptimo? Cuando estamos, por ejemplo, en las barritas más altas, ahí es donde decidimos elevar la carga en una semana de preparación o en una semana, por ejemplo, que los equipos a veces tienen semana libre. Bueno, se decide levantar un poquito la carga para hacer el recondicionamiento. Ahí es importante, se acumula la carga y ahí es donde empieza a ser importante este ratio. Entonces el rango, mientras esté entre 0.3 y 1.3, es un rango óptimo. Después de ahí, cada jugador que esté por encima de ese rango, para arriba estaría en un riesgo de lesión, igual para abajo estaría en un riesgo de lesión por un desentrenamiento, ¿verdad? Alan, veamos la pantalla de fatiga rápidamente, porque ya aquí la hora se nos fue rapidísimo, el tiempo, para que vos nos expliques
¿En qué se basa la fatiga de una, por ejemplo, de una jugadora? Sí, bueno, lo que vieron anteriormente es una de las tantas cosas por las que nosotros a nivel de la preparación física tomamos en cuenta para tomar una decisión de si una jugadora o un jugador puede llegar a tener minutos o no, o hay que disminuírselos, o puede jugar en un partido. Hay otro montón de métodos, uno de esos son las evaluaciones, ¿verdad? Hacemos evaluaciones, por ejemplo, constantemente de monitoreo, que por ejemplo el salto contra movimiento, que es un salto sencillo, se hace una evaluación en una plataforma, el jugador tiene que saltar, ¿verdad? A máxima intensidad, a su máximo esfuerzo, y ahí empieza a crear rasgos de información que ya con otras evaluaciones que ha tenido empiezan a decir, bueno, este jugador tiene tanta disminución en su fuerza de tren inferior y eso da una correlación a una fatiga, a un alto riesgo de fatiga. Entonces, por ejemplo, en la imagen, las que tienen rojo es porque tuvieron una disminución en su porcentaje de fuerza de tren inferior. Entonces, ahí de una vez localizamos que estas jugadoras tienen un alto riesgo de lesión porque hay una diferencia importante. Interesante. A nivel porcentual. Entonces se prende una alarma y decimos, bueno, empezamos a cotejar esto con la información que vimos anteriormente, con también información que la misma jugadora nos retroalimenta. Entonces a partir de ahí se empiezan a tomar decisiones, pero es algo complejo, es algo que hay que estar comunicándose constantemente con el cuerpo técnico. Sí, sí. Y me imagino que, por ejemplo, si salen todas rojas, tienen que ser trabajos diferentes. Si salieran todas las rojas, todas en rojo, estaríamos haciendo muy mal trabajo. Sí, okay. Pero entonces la idea es que normalmente haya una que otra por una acumulación de fatiga que puede ser involucrada o puede venir de muchos factores, ¿verdad? No necesariamente del entrenamiento, muchas veces viene de la competencia, ¿verdad? Por la competencia constante, pero hay que estar monitoreando todo eso con todos los métodos que acabamos de mencionar, ¿verdad? Perfecto, Alan, muchísimas gracias. No, un tema demasiado interesante que yo creo que en corto tiempo, Alan, de fijo te vamos a volver a invitar, eso lo tengo por seguro, para seguir hablando creo que de esos temas, porque sí son interesantes, algo que yo creo, por lo menos yo, Julito, desconocía. Sí, no, yo también, yo estaba literal, o sea, pero uno ya queda un poco más enterado de lo que es toda esta situación, ¿verdad? Obviamente con un experto teniendo a la par explicando, ya uno pues va entendiendo muchísimo estas cosas. Alan, agradecerle, ¿verdad? Por haber estado acá con nosotros. Cerramos la encuesta, ahí la tenemos, cuál equipo tico rindió más y bueno. El que estaba en cero. El que estaba en cero fue Alajuelense, según los aficionados, los que nos estaban viendo y escuchando. Bueno, agradecerle a todos los que participaron en la encuesta. Cerramos así esta semana. Mari, agradeciéndole a todos la sintonía y nos vemos el próximo domingo a partir de las 7 de la noche en un programa más de Acción 360. De nuestra parte, muchas gracias. Que pasen un bonito fin de semana. Buenas noches.